Hola, soy Daniel Castañeda, pastor de Requiem Church. Me alegra que estés conectado a este canal. Mi deseo es que este mensaje te acerque más a Dios y te ayude a conocerlo mejor. Disfrútalo. Estoy en 1 Samuel, capítulo 25. Dice el verso 1, murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. Y es a lo mejor un versículo que se le dedica a la muerte de Samuel, ¿no? Cuando uno lee esto se le antojaría como algo más emotivo, ¿sí o no? Como, es Samuel, o sea, dime algo más, ¿no? Pero yo me quedo con esto, me quedo con que dice que todo Israel se reunió, ¿no? Imagínense, o sea, un hombre, eso habla de la influencia de un hombre, que pudo reunir a todo un país a su funeral. O sea, es un versículo aquí, pero yo creo que el suceso no fue algo indiferente para las personas sintieron el peso de lo que había sucedido. Y fíjate lo padre que es, la verdad, yo creo que todos en algún punto pensamos en nuestro funeral. ¿Cuántos han pensado en su funeral? ¿No? No sé, algunos piensan en, quiero que haya esta música, quiero que pongan esta playlist. Algunos ya están armando en Spotify su playlist. Yo hoy pensé, no sé por qué, dije, sí, o sea, en mi funeral yo voy a decir que pongan la playlist de mis me gusta, para que no haya pierde, y que digan, estas canciones le gustaban, ¿no? Ahí lo dejo por si acaso, ¿no? Ok, entonces hemos pensado y yo creo que de las cosas que a veces pensamos o meditamos es cuánta gente vamos a reunir, ¿sí o no? ¿No? Así como de, ¿quiénes van a venir realmente a mi funeral, no? Y a veces pensamos, si no viene mucha gente, sería feo, ¿no? Y pensamos de, pero fíjate, es esto, que es muy bonito, a decir verdad, que una persona logre reunir a mucha gente en el sentido de que puede reunir a personas a lo mejor que ni se llevan entre sí, pero que pudo influenciar a muchas personas y bendecir a muchas personas. Y yo te animo a que hoy, al ver Samuel y ver que todo Israel se reunió para su funeral, pienses en eso, más allá de decir quiero que mi funeral pues haya esto y les encargo aquello y que trapen bien, etcétera. Pensar de, no, quisiera, ¿no? Que saber que mi vida influí en personas. Y bueno, ese es un trabajo de toda la vida, ¿no? Entonces Samuel se fue y todos se reunieron y lo enterraron en su casa en Ramá. Y luego sigue diciendo, luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal, y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa. Le iba a poner esta predicación La Bella y la Bestia, porque dice, pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Pero su esposa, sensata y hermosa, ¿no? Y dije, La Bella y la Bestia, pero no, va a sonar raro. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. ¿Quién es este tipo, David?, les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde. De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Tomen sus espadas, respondió David, mientras se ceñía la suya.
Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaban cuidando las pertenencias. Déjenme detenerme un poco. Creo que en esta historia vamos a ver a tres personajes: Nabal, vamos a ver a Abigail, la esposa de Nabal, y vamos a ver al mismo David en un momento no muy bueno en su vida, por cierto. Y para mí Nabal precisamente representa, aquí dice, era un hombre grosero y mezquino en todos sus asuntos. Más adelante ahorita vamos a leer que Nabal significa necio. Nabal representa la necedad, ¿ok? Nabal representa las personas que ven las cosas claramente, pero que no quieren entender. La necedad no es alguien que no sabe lo malo que está haciendo, sino la necedad es alguien que sabe que está haciendo malo, pero de todas maneras lo hace, porque entonces eso es lo que precisamente describe bien la necedad, como ver un hoyo y aventarte de todas formas. Es necedad, no es ignorancia, ¿ok? No es no sé, no es no entiendo, no es no me dijeron, sino es de sí sé lo que estoy haciendo y es a propósito mi conducta. Soy mezquino, soy grosero a propósito y en todos mis asuntos así he decidido conducirme, y a quien no le guste, ahí está la puerta, ¿no? O sea, es una persona así dura y necia, que cuando viene una petición amistosa de David, así como de, oye, yo fui amistoso contigo, yo mostré misericordia hacia tus trabajadores, los ayudamos, los protegimos tus bienes cuando pudimos, échanos la mano ahorita. Era como una petición así, como de necesitamos tu ayuda. Y él lo único que atinó a ver, y tú vas a ver en el verso 10 cómo empieza a decir, ¿quién es este tipo, David? Les dice con desdén, o sea, empieza como en un orgullo a convencerse. Fíjate cómo es la necedad, se empieza a convencer a sí mismo. Se pone argumentos en su mente, dice, se me hace que se escapó de su amo, ¿a poco yo debo tomar mi pan y mis pertenencias? Yo he trabajado por eso. Y se empieza a hacer argumentos para convencerse de que está bien ser mezquino otra vez, de que está bien no ser generoso. La necedad hace eso, la necedad construye argumentos en la mente que te convencen de que está bien ser grosero, que está bien enojarte. Porque uno es grosero y se enoja con justificada razón, según. ¿Sí o no? Nos convencemos a nosotros mismos. Entonces la necedad no es ignorancia, la necedad es un conocimiento operando en nosotros, pero es un conocimiento torcido todo el tiempo. Y aunque David viene en son de paz y como amigo, dice, ayuda a tu amigo David. Él ve todas esas cosas como una trampa, lo ve como algo malo, empieza a sospechar y es un hombre así necio que no puede ver la pureza de las cosas, no puede ver las cosas de una manera simple, ¿no? Que no puede argumentar con él mismo con sabiduría, así como, a ver, Nabal, o sea, dale a este hombre, porque él también te dio, o sea, no, empieza a argumentar de una manera torcida contra David. Entonces, aquí Nabal representa la necedad. Ese es el primer personaje de la historia, el necio, ¿no? Ahora vamos a ver a otro personaje, Abigail. Dice, verso 14, entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les respondió con insultos. Entonces estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. ¡Wow!
lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos, vayan adelante y dentro de poco lo seguiré, pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Fíjate, otra vez sale aquí otra de las características de Nabal, de la necedad, es esta, dice el verso 17, hay que hacer algo. No, fíjense, nadie está diciendo hay que hablar con él, nadie está diciendo eso. Eso es lo terrible de la necedad, de alcanzar un nivel así en el que ya nadie te puede decir nada porque dice, tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle, nadie le puede convencer, todos le tienen miedo, tiene intimidadas a todas las personas y tiene fama de no escuchar a nadie. Nadie ni siquiera está pensando, ya sé, vamos a hablar con Nabal. No. Entonces van y le dicen a Abigail, ¿sabes qué, Abigail? Tienes que hacer algo. Tú, hacer algo. No tienes que hablar con él, tienes que salir al quite por él. Le están diciendo eso. Porque se va a meter en problemas por su necedad. Y necesita ayuda. Y Abigail responde, empieza a ser generosa, dice sin perder tiempo, me gusta eso, una audacia, dice monta todas las cosas en un burro, verso 20, así que montada en un burro Abigail entraba a un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento David decía, de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada, pero él me devolvió mal por bien. David está enojado, dice, que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. No sé a quién me suena este tipo de tonterías. No sé a quién le suena. A Saúl, muy bien. Saúl era el que decía este tipo de cosas. Y de pronto es bien extraño porque David, un capítulo anterior, le perdonó la vida a su enemigo. No, tuvo un buen corazón. No mató a Saúl cuando pudo hacerlo. Siguiente capítulo, dice, voy a deshacerme de este enemigo que tengo. Que Dios me castigue, que me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Así que David está aquí ahora, es nuestro tercer personaje, representa la venganza y la violencia. Primer personaje, la necedad. Segundo personaje, Abigail. De hecho, todavía no lo he dicho, ahorita vamos a ver. Dice, cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto. Mi señor, por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso, es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intentan hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, seguro en su bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. David le respondió a Abigail, alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu, ¿qué? Buen juicio. Ese es el tercer personaje. ¿Ok? Necedad, venganza y buen juicio. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar
y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor, Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Esto es súper chistoso porque así son los hombres. O sea, de nada más porque me agarraste yo de un trancazo, lo ponía en el suelo. Pero qué bueno que, o sea, de verdad, si no me detienen, o sea, le tumbo un diente fácil, pero bueno, ya Dios sabe que me lo he hecho rapidísimo. Así son los hombres, ¿sí o no? Así de, y ya ni le hice nada porque, ay, o sea, pues de un golpe lo bajaba. Así somos, ¿no? Entonces así David, así de, qué bueno que llegaste porque la verdad, pues me habría echado a todos, ¿no? Entonces David aceptó su regalo y le dijo, vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail, David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió, yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos. Así que enseguida se preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistentes, súper bien. Se montó en su burro, ¿no? Pero en el buen sentido, ¿ok? Y fue con los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. David también se casó con Ahinoam de Jezreel, así que las dos fueron sus esposas. Hemos hablado de esto antes, así que después, este no es el tema ahorita. Mientras tanto, Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a un hombre de Galim llamado Palti, hijo de Lais. Esta esposa, hija de Saúl, que fue la primera esposa de David, pues ya se la habían bajado, ¿no? Saúl dijo, ya no vas a ser esposa de David, te vas con esta otra persona. Entonces aquí David toma por esposa a Abigail y es una historia larga, pero que nos enseña muchas cosas. Sin embargo, quizá creo que Dios me ha llevado a centrarme en un punto, en uno de los puntos importantes aquí, que es el buen juicio de Abigail. Creo que aquí el personaje digno de estudiar y celebrar y aprender es Abigail precisamente y su buen juicio. Y fíjate las cosas que hace Abigail en su buen juicio. Número 1, fue humilde. Fue humilde al reconocer la falla de su esposo. Fue humilde y dice, cayó a sus pies, se humilló, pidió perdón. El buen juicio siempre te va a llevar a la humildad, ¿ok? La necedad siempre te va a llevar al orgullo. Siempre te va a llevar a la pelea, a la violencia, a la venganza, a argumentar con tus enemigos del tú a tú. Pero el buen juicio te va a llevar a la humildad. El buen juicio te va a llevar a pedir perdón. El buen juicio te va a llevar a resolver conflictos y a mantener la paz en medio de situaciones difíciles. El buen juicio y que te lleva a la humildad son una gran arma en tu arsenal. También veo que el buen juicio es sabiduría, ¿no? Ella en ese momento supo qué hacer. Dice que no perdió tiempo, se movió, tomó la decisión, tuvo las palabras, y me encanta cómo Dios usa su vida aquí cuando le empieza a hablar a David al corazón y le dice así de, Dios te está deteniendo de que tomes venganza. Acuérdate que vas a ser rey y no quieres esto en tu historial. No quieres sangre en tu historial.
piensa las cosas, tú no fuiste llamado a eso, y lo empieza a reconvenir, y yo lo veo así, la empieza a reconvenir con una palabra de sabiduría. Y las palabras que en ese momento salieron de Abigail fueron como de parte de Dios. Por eso David, cuando acaba de escuchar todo eso, dice: alabado sea el Señor. No le dice: oye, qué inteligente eres, sino David alaba a Dios y reconoce: Dios acaba de impedir que haga una tontería y Dios te usó a ti. Te dio un buen juicio. Gracias a Dios por tu buen juicio, porque el buen juicio puede detener grandes riñas. El buen juicio puede resolver grandes conflictos con sabiduría. También veo que el buen juicio es prudencia, es astucia también, es audacia. Me recuerdo mucho a cuando Jesús dijo: los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Te acuerdas? Sean sencillos como palomas, pero astutos, o prudentes como serpientes, como esta parte prudente, pero audaz, ¿no? Y Jesús les dice: van en medio de lobos en la vida, en medio de Nabales y Davides, en medio de violencia los envío, en medio de conflictos los envío, en medio de guerra y amenazas y violencia los envío, en medio de personas necias, malvadas, mezquinas los envío. ¿Cómo espera Dios que respondamos en un mundo de guerra, conflicto, maldad, depravación, de oscuridad? ¿Cómo espera Dios que respondamos? Con buen juicio, dice. Esa es su arma. David respondió así de: a la guerra vamos. David respondió con violencia. 400 hombres, se enfundó su espada y rápidamente reaccionó mal. Reaccionó a la agresión mal. Pero Jesús nos dice: no, ustedes no reaccionen como el mundo, ustedes reaccionen como Abigail, con buen juicio, como serpientes, sean astutos, sean audaces, no con violencia, no con más maldad, sino con buen juicio. Esa es nuestra iglesia, esa es nuestra arma más poderosa, el buen juicio. Nosotros hacemos guerra con buen juicio, ¿sí me explico? Nosotros detenemos guerras con buen juicio. Y me gusta aquí el buen juicio y la audacia, porque dice aquí: sin perder tiempo, juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas, preparadas, 6 litros de trigo tostado, 100 ramos de pasas, 200 pasteles de higo, lo cargó todo en burros. O sea, yo veo esto y se me hace emocionante cómo se le ocurre rápido así de 200 pasteles de higos y así los 16 kilos y fum. Se me hace súper padre, se me hace como alguien audaz que no perdió el tiempo y empezó a tomar decisiones y no se sentó a quejarse de la situación. No se detuvo a ponerse a pensar así de: voy a ir a hablar con Nabal, le voy a reclamar, a ver, tú ven para acá, otra vez estás con tus babosadas y no sé qué, y sacar la frustración y desquitarse con Nabal, ¿sí o no? Pudo haberlos agarrado de las orejas así. A lo mejor Nabal ya estaba tomando, porque dice que ya para después ya estaba bien borracho. Entonces pudo haber llegado así de: a ver, pásenme ya esas botellas, no es posible. Pudo haber sido esa mujer a lo mejor que viene a reclamar y que viene a echar en cara y que viene aquí a protestarle y así a gritonear. Y pudo haber reaccionado, o pudo haber sido David violento: qué tonto. Sí, o sea, pudo haber reaccionado de tantas formas carnales, tantas formas malvadas, pero reacciona con buen juicio. Qué increíble que ante una situación tan pesada, una persona tenga la capacidad de hacer a un lado sus emociones y de hacer a un lado su orgullo y decir: esto es lo que se tiene que hacer, esto es lo correcto. Ese es buen juicio, que cuando tú puedes hacer a un lado lo que sientes, puedes hacer a un lado tu orgullo y tomar una decisión por lo que es correcto. Ese es buen juicio, alguien que no explota, pero camina y decide y se mueve sin perder tiempo. El buen juicio, cuando tienes buen juicio no tienes tiempo de quejarte, no tienes tiempo de lamentarte. El buen juicio es como Jesús dijo:
sean serpientes. Decidan, sean astutos en medio de lobos. Y decidan y muévanse. Y el Espíritu Santo usó a Abigail para hablar de parte de Dios a David. Y detuvo a Abigail a David de hacer una tontería. Y yo veo a Abigail también como este personaje, el buen juicio, como esta persona que todos necesitamos en la vida. Necesitamos todos a una Abigail que nos detenga de hacer tonterías, ¿sí o no? ¿Cuántos necesitan una Abigail? No, los que están casados bajen su mano, o sea, no. Luego así de, no. Pero me refiero a una persona de buen juicio ahí cerca de nosotros. De esas personas que no te van a dar por tu lado en tu enojo, sino que lo van a frenar. Me encanta eso. ¿No viene David con 400 hombres lleno de rabia y dice que se encuentra Abigail y viene hablando así, ese tipo nos pagó mal por bien? No sé, o sea, viene mal David. Viene listo, juró por el Señor vengarse. Tú ves esa situación y dices, ¿cómo detengo a un hombre así? ¿Cómo detengo a un hombre así de que viene decidido a hacer una tontería? No es fácil. No es fácil. Y dice aquí la Biblia, no es fácil, pero con buen juicio tú puedes frenar a los tontos. Buen juicio es lo que necesitamos. Fíjate, Proverbios, me gusta mucho cuando habla del buen juicio y la sabiduría. Proverbios 4, verso ¿sí es 4? Verso 4. Mi padre me enseñó, está hablando Salomón, dice, mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella ¿qué? Te protegerá. Ámala y ella te guardará. Increíble. Dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Esta es la virtud que todos debemos tener. Esto es lo que necesitas en la vida. No espadas. No violencia, no intimidación, no un carácter que imponga para alejar a la gente. Buen juicio. Y el buen juicio protege, dice. El buen juicio te va a abrir camino. Fíjate, dice más adelante, si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá, abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza. Te entregará una preciosa corona. Luego más adelante dice, hijo mío, escúchame, haz lo que te digo y tendrás una buena y larga vida. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Fíjate, este versículo es clave, dice, cuando camines, no te detendrán. Cuando corras, no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien porque son la clave de la vida. Y luego viene otro consejo, dice, no hagas lo que hacen los perversos. No sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. Está aquí, estos pasajes de Proverbios están hablando del buen juicio y de la necedad. Dice que la necedad es como el vino, como beber el vino de la perversidad y de la violencia.
Habla de nuestras formas de responder y nuestras formas de actuar. Y habla de cómo somos superdados, así como dice, es como beber el vino de la violencia, como algo que te atrapa, algo que te domina, como cuando el vino te domina y hace uno tonterías. Dice, como cuando te atrapa este deseo de vengarte, cuando te atrapa este deseo de ver destruidas a las personas que te hicieron daño y hay esa necedad en tu corazón, te atrapa, te envuelve. Pero dice aquí la Biblia, no seas así como estas personas. No seas como Nabal. No seas como Nabal. Sé como Abigail. Ten buen juicio. Y me encanta cómo Abigail se interpuso entre dos tontos con buen juicio y nada la frenó, como dice aquí. Nada te va a detener si tú llevas buen juicio. Tú ten buen juicio y nada te va a detener. Pero si tú tienes buen juicio, tú sí vas a detener muchas desgracias inminentes. Y curiosamente aquí Abigail, pues es una mujer. Y, y siento en mi corazón dirigirme a las mujeres. Porque como mujer vives en un mundo de hombres tontos, ¿ok? Entre necios, mezquinos, arrogantes, groseros y borrachos, Nabal, o, o violentos, vengativos, como en este momento fue David en su error. ¡Pum! Ahí está, lobos. Y tú eres una oveja en medio de lobos. ¿Cómo tienes que reaccionar a eso? Es muy fácil vivir frustrada. Es muy fácil vivir con enojo. Es muy fácil simplemente a lo mejor reaccionar con violencia a la violencia. Esas son cosas que se esperan y no lo critico necesariamente. O sea, todo lo que actualmente se vive de la violencia hacia las mujeres y por otro lado las mujeres protestando por su seguridad, ¿sí o no? Esas son las cosas que como que actualmente están sonando y uno no sabe así de en qué, como cristiano o cristiana, en qué posición me pongo aquí. ¿Ok? Está bien si salgo a la calle a protestar, está bien si salgo a la calle a hacer ruido, o está bien que no haga nada, o simplemente me debo aguantar. O sea, ¿qué posición debo tomar? Y yo sé que a veces hay esas dudas en el corazón. Al final la realidad es esta, la realidad es que sí, vives entre un conflicto, sí. Hablándote a ti como mujer, vives en un conflicto, es real. Y yo veo aquí a Abigail dando un ejemplo de cómo no fue violencia, no fue como que gritos o alzó su voz, sino fue sabiduría, fue buen juicio y fue el Espíritu Santo en su vida. Y se puso parejitos a los dos. A un borracho mezquino, perverso y a un violento vengativo. Échale. A ver, enfréntate a eso. ¿Tú qué habrías hecho? Vienen esas dos cosas. ¿Tú qué haces? Me encanta Abigail. Viene con 200 pasteles y se para en medio. En su sabiduría. Y eso es lo que quiero decirte. Tú podrías responder como el mundo responde. Con frustración, con odio. Tantito tú dejas entrar esa frustración, ese odio, ese miedo. Y te voy a decir qué va a pasar.
se va a ahogar tu verdadero potencial. Porque nadie puede vivir al máximo de lo que fue destinado a vivir en odio. El odio, no hay bendición en el odio. Frustración, no hay bendición en la frustración. Pero Dios bendice a los valientes, a las valientes que toman acciones. Yo sé, la situación a veces está pa'l perro. Y a veces está como de, o sea, en otro universo, vamos a poner, llega la noticia de Abigail, ya viene una banda de 400 personas a destruir la casa de tu esposo. En otro universo, en otra Abigail, que se llama Abigailé, agarra los 200 higos y los tira así de, y para esto he trabajado toda mi vida, ¿no? Este hombre, ¿no? No ayuda y esta situación, tengo que estar soportando, ¿eh? Yo me imagino en otro universo fácil eso, súper fácil. Y tú puedes frustrarte, puedes enojarte, puedes gritar, está bien. Pero más peligroso es que tomes lo que Dios puso delante de ti y pongas manos a la obra. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si tú quieres cambiar el mundo y frenar la maldad, lo vimos un poco el domingo, trabaja con lo que tienes a la mano. Tengo que decirlo, no es gritándole al gobierno que haga su trabajo. Ese es un sistema corrupto en el que vivimos. Eso está claro. No ahorita, todo desde hace siglos, desde que este planeta comenzó. Ahí está en la Biblia, siempre ha sido así. No vas a hablar con Nabal a decirle que se ponga a hacer las cosas. Uno como que se pone las pilas y dice, yo lo voy a hacer. Y voy a trabajar con lo que Dios puso delante de mí. ¿Qué puso delante de ti? Hablando como mujer, pues te dio un hogar, te dio a lo mejor hijos. Invierte en ellos, trabaja en ellos. Y yo sé lo que es vivir frustrado por situaciones y es esto. También se puede tener una frustración santa, un celo santo de decir, qué hombres tan tontos, qué hombres tan perversos, pero yo voy a hacer mi parte y la voy a hacer bien y voy a hacer brillar el nombre de Jesús de todas formas. En medio de lobos, sí, en medio de lobos, no, que se acaben los lobos, que se acaben los lobos, no, que nazcan las Abigailes. Los lobos ahí van a estar. Los buenos para nada ahí van a estar. Los hombres perversos ahí van a estar. El gobierno bueno para nada ahí va a estar. Estas cosas no nos van a salvar. Tienes que interponerte. Esa es la respuesta de Dios, así de, ¿cómo se van a interponer en medio de la situación? Con sabiduría, con la llenura del Espíritu Santo y con buen juicio. Mujeres llenas del Espíritu Santo que toman el lugar que Dios les ha dado y que empiezan a brillar ahí. Que no se esperan, que avanzan. Hay que seguir avanzando. A mí igual me frustra la situación. O sea, uno lee estas cosas y nada más porque uno nada más las lee, pero uno se pone en la historia y es súper frustrante. Por ejemplo, que hay un hombre así, como un lastre ahí en tu vida. Es frustrante que tengas que lidiar con problemas que tú no te buscaste. Es frustrante la situación. Yo no digo que no. Yo no digo, tranquilo, no. Pero así como es de frustrante y fea la situación, así es de apremiante que nos llenemos del Espíritu Santo.
Y pidamos sabiduría a Dios y digamos, ¿cómo voy a avanzar en medio de tantos lobos? ¿Cómo voy a glorificar tu nombre en medio de tanta maldad? ¿Cómo voy a ser una Abigail que resplandezca en tu gloria? ¿Cómo voy a hacer la diferencia? Eso es lo que uno debe preguntarse. ¿Debo protestar? ¿Debo participar de a veces las marchas violentas que ha llegado a haber? Yo te digo, no lo hagas. Así no es nuestra lucha. Ya sé, así luchan los demás. Nosotros no luchamos así. Así no es como ganamos nosotros las batallas. Así no es. Eso representa a David, que sacó la espada luego. Y dijo, voy a hacer justicia y a ver cómo me la pagan. Súper fácil reaccionar así, ante la injusticia. Me encanta Abigail que se mantuvo sobria. Y dijo, no dijo esto me la pagan, sino dijo, esto lo voy a resolver. Y el buen juicio detuvo una guerra. Qué increíble. Algo que me gusta del movimiento por los derechos civiles, cuando Martin Luther King estaba al frente, él como cristiano siempre llevaba adelante la palabra de Dios, le daban espacios en las iglesias para predicar la palabra y sí, se empezó a levantar una revolución súper justificada, pero pacífica. Con la palabra de Dios por delante. Y no era la violencia de Martin Luther King, nunca fue la violencia, pero siempre fue, ¿qué fue lo que causó la revolución? Sus palabras. Sus palabras permearon, inspiraron y moldearon la cultura en ese momento. ¿Qué hizo el cuate? Habló. El que todos sabemos es el de, yo tengo un sueño, ¿no? Su discurso, inspirador. Pero de esos hay muchas palabras que habló. Yo veo como Abigail dando un gran discurso en un momento en el que lo que menos se necesitaba era más terquedad y más violencia y más queja y más frustración, y se necesitaba una persona íntegra de buen juicio que hablara en el poder del Espíritu Santo la verdad y detuviera y callara las voces que tenían que callarse. Y yo veo en ese movimiento inspiración. Alguien que pudo inspirar, en el Espíritu Santo pudo inspirar a una nación a cambiar y a decir, sí estamos bien tontos. ¿Sí o no? Yo te digo, a lo mejor todo esto lo quiero decir porque es bien fácil irse con la corriente y decir, sí hay que luchar, todos están protestando de esta forma y yo protesto igual de esa forma. Hashtag de esto y lo otro, sí, hashtag de esto y lo otro. Te digo, va más allá de eso. Te voy a decir, y ya hablo hombres, mujeres, este mundo nos necesita. Porque estamos en medio de un mundo súper torcido, violento, perverso. Y este mundo necesita no que se le enfrente a golpes, no que se le intimide o gritos. Este mundo necesita buen juicio. Y eso, el buen juicio, lo representamos nosotros, la iglesia. Imagina que Dios nos dé palabras, discursos, para hablar de frente, así de pum, esto así no es, esto así no es.
Eso es lo que puede revolucionar al mundo. Eso es lo que puede causar problemas y agitar las cosas. Dejemos de poner nuestra esperanza en a ver qué va a hacer el gobierno. No es así. La revolución comienza en nosotros, en nuestra cultura y nuestra manera de vivir y operar nosotros. Nosotros empujamos a los gobiernos a que cambien, ¿sí? Pero el cambio empieza aquí, nosotros. Y después se ejerce presión allá. ¿Qué tal una revolución en casa? ¿Qué tal que el buen juicio empiece en casa? ¿Qué tal que el buen juicio empiece no reaccionando a cualquier cosa insignificante que sucede en casa con gritos o enojos o palabras ásperas, no siendo navales en casa? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal una revolución en casa? Pero estamos protestando que cambien las cosas, que cambien las cosas. Y llegamos y agarramos a nuestros hijos de los pelos y los azotamos por ahí. Es incongruente y Dios ve eso. Por eso te digo, así no es nuestra lucha. Porque es muy fácil decirle al mundo y decirle están mal, todos están mal. Tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Es muy fácil ponerse a protestar así. Pero pocos son los que toman lo que tienen y dicen, yo voy a hacer una diferencia en el mundo. Hey, te digo algo, ¿quieres hacer una diferencia en el mundo? ¿Qué Dios te llamó a hacer? Hazlo con todo tu corazón. Y desde ahí va a empezar a surgir algo. Yo creo que el Espíritu Santo nos está llamando a ser Abigailes de buen juicio. El buen juicio es humilde, el buen juicio es prudente, el buen juicio es audaz, el buen juicio es sabio, es sabiduría. Imaginas una iglesia así, que camina en buen juicio, la metes entre lobos y es una revolución. Y me encantaría, fíjate, me encantaría ver cómo la iglesia puede desarmar a un ejército de 400 hombres violentos dispuestos a derramar sangre. Me encantaría cómo ver el buen juicio puede desarmar la necedad y la maldad de este mundo. Porque así es. No es con espada. Es con el Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo. Pasteles de higo, 14 litros de trigo, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas. Eran 36 litros, de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Yo quiero preguntarte hoy, esto que hizo Abigail, ¿a ti qué te dice Dios? ¿Cuáles son tus 200 pasteles de higo? ¿Qué es eso que puedes hacer para generar un cambio? Y yo no digo, es que aquí me podría seguir, hermanos. Tengo café aquí, dormí bien anoche. No digo, no uses hashtag, no compartas. Sí, comparte, alza la voz. Sí, di, hey, está pasando esta situación. Hay alarmas, ok. Alza la voz, ok. Pero yo te digo, que no sea más alta la voz de la alarma o la protesta más alta que la voz del Espíritu Santo hablando a través de ti. Porque este mundo, voces de alarma, las hay, ¿sale? Pero voces prudentes de buen juicio y poder de Dios, sí, son poquitas. Y por cierto, esas sí son las voces silenciadas. Esas sí son las voces silenciadas, las del buen juicio.
Ahí está la verdadera guerra. Y cómo el diablo quiere frenar a la iglesia para que no diga y exponga la verdad. Queremos ser valientes y pararnos ante la maldad. Predica la palabra sin temor. ¿Qué tal de pronto decir, ¿saben qué? Voy a usar mis redes para algo diferente? Es súper fácil decir, compartir esto, compartir lo otro de pasó esto, compartir, me uno, hashtag, me uno, yo soy fulanito, ¿no? ¿Y sabes qué es lo feo? La verdad. Ya me quiero callar, yo siento de ya. Pero ¿saben qué es lo feo? Que es el enemigo que me quiere callar. Pero no me voy a callar, Satanás, ¿no es cierto? Ok. ¿Saben qué es lo feo? Que yo lo he visto de cerca y lo entiendo. Hay una situación, hay una desaparición, hay algo, parece solamente propaganda que se la va a llevar el viento. Pum, 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 1 o 2 días, un día te voy a regalar, pum, 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 sí, acá y allá. Y al otro día, ok, seguiré publicando cualquier babosada de medio. No hay una verdadera protesta, una voz. Esas no son voces. Eso es puro viralización barata de internet. Y eso no cambia el mundo. Eso no cambia el mundo. Ya sé, se oye bien, se siente padre formar parte, pero no va a cambiar el mundo, admitámoslo. Lo que va a cambiar el mundo es lo que tienes delante de ti en la vida real y lo que estás haciendo con eso. Lo que puede cambiar y simbrar al mundo es la voz de Dios a través de ti. Cómo Dios está hablando palabras, buen juicio, buen juicio. Entonces, por eso, y ya los dejo con esto, dice la Biblia que lo que debemos atesorar por sobre todas las cosas es el buen juicio, la sabiduría. Necesita haber Abigaíles, gente que atesore más el buen juicio que el dinero. Que haga guerra más por tener sabiduría que por tener posesiones. Que lo que más quiera es el Espíritu Santo en su vida, más que tener reconocimiento o fama. Esa es la gente que va a revolucionar el mundo. A ese movimiento te invito a que te unas. Ya sé, no luce violento o agresivo, ya sé, son 200 pasteles. ¿Cómo vas a detener a 2 hombres violentos con 200 pasteles? Lo sé. Así es Dios. Es poderoso. Y su lucha es de otra forma. Jesús no vino con espada, vino con una cruz. Y así destrozó a los imperios más poderosos de este mundo. Y los hizo cachitos, con humildad, con sacrificio, con amor. Hey, tú sigues a ese hombre, yo lo sigo. No sigas otras corrientes. No sigas este mundo. No va a ningún lado. Sigue a Jesús. Él sí está cambiando al mundo. Él sí lo está poniendo de cabeza. Es más silencioso a veces. Es más como algo ahí, como que no te das cuenta, pero que está como infectándolo todo en el buen sentido. Silenciosamente. Y la iglesia se está extendiendo. Ese es el movimiento en el que debemos participar con todo nuestro corazón y hacer que toda nuestra vida se trate de este movimiento. Levantar la voz, pero con esto. Y ser violentos, sí, pero de predicar la palabra de Dios y de llevarla a nuestro corazón. ¿Ok? Ahora, quiero decirles una noticia. Dios ha puesto en mi corazón. Traigo algo ahí cocinándose, una cosa ahí
De verdad, o sea, no hablo por hablar porque de verdad quiero levantar mi voz. Creo que cuántas cosas Dios ha puesto en mi corazón cuando oigo temas y temas y cómo se exponen temas de manera incorrecta. Y voy a hacer un curso de este viernes al siguiente que se llama El Evangelio en una cultura caída. Y vamos a hablar de temas controversiales, vamos a hablar del sexo, vamos a hablar del aborto, vamos a hablar de la identidad sexual, vamos a hablar de política, vamos a hablar de este mundo torcido y vamos a ver qué dice la Biblia. Va a estar bueno, en verdad. Por tan solo 600 pesos, tú puedes llevarte este audiolibro a tu casa en este momento y si lo pagas en este momento, te llevas un café y voy a estar firmando allá afuera, ¿no? Todo para vender el... No, no es cierto. De verdad los animo a que aparten el viernes que viene. Vamos a estar sacando la convocatoria en estos días. Creo que va a ser Dios hablándonos, Dios poniendo algo firme en nuestro corazón con respecto a estos temas, porque sí deseo, no solo les digo levanten su voz y a ver qué pasa, les digo yo quiero ser parte, quiero ayudar, quiero darles herramientas de la palabra que tú puedas exponer y decir, esto es lo verdadero, esto es lo que Dios dice. Y para allá vamos. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra nos inspira, nos impulsa, nos remueve, Señor. Vemos la necesidad tan grande que hay en este mundo y tú nos llamas a ser luz en este mundo de oscuridad. De nada sirve reaccionar como el mundo y ser oscuridad en un mundo oscuro. De nada sirve ser la sal, pero perder el sabor. Señor, ayúdanos a hacer una revolución y a poner al mundo de cabeza, a levantar nuestra voz y a hacer la guerra como debemos hacerla. Señor, danos buen juicio y tu poder y tu Espíritu Santo. Llénanos de ti y levántanos, porque este mundo necesita más voces levantándose, más voces que inspiren y que muevan a las personas. Queremos ser una voz, no queremos ser una voz más. Queremos ser tu voz, Jesús. Esa es la que pesa, esa es la que remueve. Señor, y si levantando la voz en el poder de tu Espíritu Santo y en el buen juicio podemos detener la maldad, detener un poco de la depravación, detener un poco de la violencia, detener, Señor, tanta corrupción. Entonces llévanos ahí. Ayúdanos a salir al encuentro. Y poder detener, Señor, lo que debe ser detenido. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por escuchar. Quiero invitarte a ser parte de Requiem Church suscribiéndote a este canal y compartiendo el contenido con alguien más. Recuerda que cada domingo estamos en vivo con un nuevo mensaje. Ven, descansa, Requiem.